Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso para cada uno de ustedes. Vamos a proseguir todavía con la unidad 3, en lo que se refiere ya, pues ya casi la parte última, esperemos, y que no se alargue mucho para poder ya pasar o tener ya en perspectiva la unidad 4. Entonces va a iniciar la maestra explicándoles de su mapa conceptual algunos de los conceptos que queremos que ustedes los tengan aprendidos o tomados pues para sí. Adelante, maestra. Gracias. Hola, buenos días, muchachos. Qué bueno que seguimos trabajando y qué bueno que hemos tenido muy buena respuesta de ustedes. Vamos a continuar esta clase. Recordemos que estamos viendo varios aspectos más a profundidad de la unidad 3 que no habíamos podido pues ver tan en clase, ¿no? O sea, realmente habían, algunos de ustedes leyeron, investigaron, hicieron mapas conceptuales, pero ahora los estamos viendo de una forma más profunda y estamos permitiendo, el profe y yo, nos estamos permitiendo ser un apoyo para ustedes en el aprendizaje de estos temas por medio de estos videos. Entonces, recordemos, estamos con este mapa conceptual, aunque hemos estado en la unidad 3 como pasando de un tema que va más adelante a otro tema, lo estamos llevando de esta forma porque estamos reorganizando algunos temas como los estamos abordando. Entonces, en ese sentido, pues les pedimos que nos tengan un poco de paciencia, pero que se beneficien mucho pues de estos materiales que les estamos preparando y que estamos dedicando tanto esfuerzo para que ustedes aprendan. Entonces, vamos a empezar. Recordemos este mapa, lo que hemos estado viendo. Pues empezamos, toda esta unidad ha sido de poblaciones, un poquito también de condiciones y recursos, esta interacción entre el individuo con sus condiciones y recursos, y cómo también estas condiciones y recursos influyen en las poblaciones. Entonces, hemos visto los ciclos de vida, las diferentes estrategias de ciclos de vida que tienen los organismos, vimos cómo monitorear a las poblaciones, vimos también la sesión pasada los fenómenos de dispersión y migración, y ahora vamos a estar viendo cómo influye la competencia intraespecífica, es decir, entre los individuos de una población, en el tamaño de la población o en los diferentes procesos que ocurren en una población que definen su tamaño, que son la natalidad, la mortalidad y la migración, como hemos visto. Entonces, vamos a hablar eso en esta clase y pues vamos a estar empezando a tocar ese tema de competencia intraespecífica. Entonces, la competencia intraespecífica tiene efectos, como ya lo estuve mencionando, en las tasas de natalidad, mortalidad y migración. ¿Qué es una tasa? Ustedes van a hacer una tarea justamente donde van a profundizar en ese tema. ¿Qué es una tasa? A veces es muy fácil hablar de ese tipo de conceptos, pero de repente no los tenemos tan claros. Entonces, en esa actividad que ustedes van a hacer de tarea, lo van a profundizar. Pero ahorita de forma muy general, pues vamos a hablar de un ejemplo de la tasa de natalidad en México a lo largo de muchos años, que la vamos a estar expresando en el número de nacimientos por cada 1000 personas, en este caso, en un año. Entonces, fíjense, cómo desde 1960 la tasa de natalidad estaba más o menos alrededor de 46, 47 nacimientos por cada 1000 personas en un año. Y fíjense cómo ha ido bajando la tasa de natalidad, disminuyendo la tasa de natalidad, ese ritmo al que va creciendo la población, hasta
más o menos 2015, estas son las fuentes, tenemos al Banco Mundial como fuente de esta información, que dice que para 2015 estaba alrededor de un poquito menos de 20 personas, vamos a ponerle 19 personas de cada 1000, 19 nacimientos de cada 1000 por año. Y estamos hablando de alrededor de 1.9% de crecimiento anual. Entonces, aquí estamos empezando a entender el concepto de tasa, en este caso tasa de natalidad, pero lo que queremos tener claro en esta clase es que la competencia intraespecífica va a tener un efecto en este crecimiento, en este ritmo de crecimiento o de nacimientos, o en este ritmo de muertes, o en este ritmo de migración. ¿Qué va a pasar cuando en una población los individuos están muy cerca uno de otros, empiezan a escasear los recursos y entonces tal vez no va a ser tan fácil, no se van a tener los suficientes recursos para reproducirse y por lo tanto para que haya una natalidad que vaya aumentando? O por otro lado, posiblemente empiecen a tener tanta sombra, por ejemplo las plantas entre ellas, que algunas empiecen a morir, entonces aumenta la tasa de mortalidad. O si son animales y tienen la posibilidad de moverse, va tal vez a aumentar la tasa de migración. Entonces, de esta manera nosotros vamos a entender cómo este concepto de competencia intraespecífica va a estar teniendo una incidencia en la tasa de natalidad y mortalidad. Vamos a ver más sobre este tema. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre todo estos efectos? Bueno, que nosotros ya habíamos visto cuando hablamos del concepto de recursos. Hablamos de que los recursos son factores ambientales limitados y que si un organismo los ocupa, otro ya no lo puede ocupar, como el agua. Si yo me tomo un vaso de agua, esa agua ya no puede ser tomada por otra persona. Lo mismo con el agua que una raíz absorbe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los recursos que originan la competencia? Puede haber competencia por ellos. Entonces, ¿cuándo se puede dar la competencia por recursos? Pues en función del grado de hacinamiento, como habíamos dicho. No es lo mismo saber la densidad promedio de una zona o en general de un área donde se encuentra una población, porque si tiene una distribución agregada, va a haber lugares donde estén hacinados los individuos de esa población y lugares donde no. Pero si nos enfocamos en ver el grado de hacinamiento de una población, vamos a entender que en esos espacios donde hay un grado de hacinamiento, donde va aumentando el grado de hacinamiento, entonces va a haber competencia por los recursos. Entonces, entre más hacinamiento haya, más competencia por recursos va a haber. Es decir, la competencia por recursos depende del grado de hacinamiento. Un ejemplo de esto lo tenemos con los abedules plateados. Aquí tenemos este ejemplo de los abedules plateados. Y bueno, ellos crecen, hacen poblaciones de muchos individuos de abedules y de repente entonces empiezan a estar hacinados y empiezan a crecer muy cerca entre ellos y empiezan a sombrear, por ejemplo, y entonces la radiación, que es un recurso, un fotón que utiliza una planta, ya no puede ser utilizado por otra hoja. Entonces, en ese sentido, empieza a crearse esa competencia intraespecífica. Aquí tenemos algunos datos, miren, para que entiendan estas gráficas. En la parte C tenemos la representación de 3 árboles. En estos 3 árboles tenemos en rosa o en rojo
donde se representaría que están teniendo un alto grado de interferencia entre ellos, donde las hojas prácticamente están unas sobre otras, las raíces también se están encontrando. Y en el caso de las zonas amarillas, estamos hablando de zonas con media interferencia, o sea, sí hay interferencia, pero por otro lado también hay zonas un poquito más libres, donde no hay tanta competencia. Y las zonas verdes de los individuos estarían indicando que, que en esa parte no tiene interferencia con otros individuos. Entonces, estas gráficas van a estar hablando de, esta gráfica en especial, de la producción bruta de yemas. Entonces, fíjense cómo en el caso de la interferencia media e interferencia baja, pues la producción de yemas es mucho más alta que donde hay interferencia. ¿Por qué? Pues porque las hojas no pueden hacer suficiente fotosíntesis en esa zona para que se estén produciendo más. Entonces, aquí llama la atención que hay una mayor producción de yemas donde está la zona media, mediamente interferida, que la zona no interferida. Aquí habría que entender entonces qué está tratando de hacer la planta en esas zonas con una mediana interferencia. Tal vez queriendo restablecer lo que no se está produciendo en la zona de baja interferencia. Habría que entender cuál es la estrategia o la táctica, para ser específico, de esas plantas. Pero fíjense cómo, ya hablando de producción neta de yemas, los datos cambian. En este caso, la producción neta es las yemas que nacen menos las yemas que mueren. Entonces, aquí vemos muy claramente cómo en la zona donde no hay interferencia, pues va a ser mucho más alta que ya la media, donde había mediana interferencia y donde había alta interferencia. De hecho, está muy cerca la línea de la producción neta de yemas, de la mediana, donde hay media interferencia y donde hay alta interferencia. Entonces, esto es un ejemplo muy, muy claro de cómo cuando empieza la competencia por recursos, hay un efecto en el crecimiento, en este caso, de individuos, pero eso va a repercutir en el crecimiento de la población, porque esos individuos que no se pueden desarrollar adecuadamente, lo más seguro es que no puedan reproducirse adecuadamente, incluso mueran o dejen menos descendencia. Entonces, con esta explicación, pues podemos entender que conforme aumenta el grado de hacinamiento, se reduce la tasa de natalidad y conforme aumenta el grado de hacinamiento, al mismo tiempo va a aumentar la tasa de mortalidad. Y visto esto, entonces vamos a ver un concepto importante que es el de capacidad de carga. Cuando nosotros graficamos la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en un eje y en el otro eje ponemos a la densidad y los ponemos los dos en una misma gráfica, va a llegar el momento donde las líneas de la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad se van a encontrar, como podemos ver en el gráfico A. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que cuando se encuentran la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, significa que son iguales, que la tasa de natalidad, por ejemplo, si la tasa de natalidad es de 45 por cada 1000 personas, la tasa de mortalidad va a ser de 45 muertos por cada 1000 personas. ¿Qué nos va a dar a entender esto? Que en ese momento la población no tiene una tendencia ni al crecimiento ni a la disminución, sino que lo mismo que se está ganando, se está perdiendo. Ese momento y a esa densidad se llama capacidad de carga en ecología.
¿Qué es lo que nos quiere decir? Que a densidades inferiores de K o de la densidad de la capacidad de carga, la población, los nacimientos van a ser mayores que las muertes. Entonces, la población va a tender a crecer. Mientras que en densidades superiores a K, la mortalidad va a ser, la tasa de mortalidad va a ser superior a la tasa de natalidad y por lo tanto la población va a tener una tendencia a disminuir. Y esto mismo va a pasar, bueno, esto ocurre cuando tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad son denso-dependientes. Es decir, cuando se ven influidos por la competencia intraespecífica. Pero hay veces, como lo vemos en B, que la tasa de natalidad no se ve influida por la densidad, mientras que la mortalidad sí. Aunque uno de los dos se ve influido por la densidad, entonces se van a encontrar y se va a crear el concepto de capacidad de carga. Y entonces cuando llega a ese punto la población, por ejemplo aquí, que la tasa de natalidad no se ve influida por la densidad y entonces hay una tasa de natalidad constante, pero la tasa de mortalidad va aumentando conforme aumenta la densidad de la población o el hacinamiento. Entonces, cuando se encuentran, llega la capacidad de carga de la población y en ese momento, todas las poblaciones que tengan esta condición de que se ven influidas por la competencia intraespecífica van a mantener su tamaño alrededor de la capacidad de carga. Y ya no van a estar ni creciendo ni disminuyendo. Bueno, y todo esto en función también de las condiciones y los recursos. Si lo permiten, ahí se va a mantener esa población. Lo mismo ocurriría si la tasa de mortalidad no se ve influida por la densidad, pero la tasa de natalidad sí. De todos modos se van a encontrar y va a ocurrir el mismo fenómeno y se va a mantener la población en K, o sea, en la capacidad de carga. Estos son modelos teóricos, pero generalmente en la naturaleza esto es más complejo. Generalmente en la naturaleza la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad van a estar creciendo o disminuyendo en un rango amplio. O sea, se va a ver más como una línea, no como esta delgada y muy específica, sino más bien como esta línea gruesa. ¿Esto qué nos va a dar? Que al encontrarse la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, más bien se van a encontrar a diferentes densidades, no a una densidad específica, como lo vemos en A. Entonces, en D vemos muy claro, en la gráfica D vemos muy claro, cómo entonces K no es una densidad única y específica, sino un rango de densidades. Y en ese rango de densidades, mientras esté la población en ese rango de densidades, se va a mantener estable. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues que la capacidad de carga no es una densidad única, no es a una densidad única, es a varios rangos de densidades y que está regulada por la competencia intraespecífica. Y esto lo vemos de forma muy clara en este gráfico, donde vemos cómo una población aumenta y al llegar a cierta densidad o a cierto tamaño, pues ya no va a seguir aumentando. ¿Por qué? Por esto de la competencia intraespecífica. Y va a estar fluctuando en un rango de tamaños que se va a traducir en un rango de densidades. Y ahí va a estar, por así decirlo, estable la población, claro, mientras las condiciones y los recursos lo permitan. Aquí estamos viendo solamente como único factor influyente a la competencia intraespecífica, pero sabemos que hay muchos otros factores que van a estar interviniendo y que van a cambiar esto.
Si nada más hay, si no tiene competencia interespecífica, si tiene las condiciones necesarias y los recursos, bueno, aquí también están influyendo los recursos, no se van agotando, sino que siguen para mantener esa población, entonces se va a mantener la población en esa capacidad de carga. Claro que hay excepciones. Por ejemplo, los ciclos de vida estacionales de muchos organismos, pues que ellos en cierta parte del año hay una gran cantidad de nacimientos, hay muchos nacimientos y superan ampliamente las muertes. Pero ya más tarde, después de un periodo de nacimientos tan grande, pasa un periodo donde hay una alta mortalidad. Entonces, cuando ya pasa ese periodo de alta mortalidad, pues cambia todo, ¿no? Como en el caso de las plantas, que hay una por ejemplo, de las malezas, germinan muchísimas semillas, pero después también hay una alta mortalidad de plántulas. Entonces hay cambios muy drásticos a lo largo de la estación, pero ya al final del año la población dice, no, pues inicié con tantos, por ejemplo con 100, y terminé con 110. O sea, eran 100 las plantas madre que produjeron semillas, produjeron 1000 semillas, de esas 1000 murieron 990, y bueno, así, por decir cualquier cantidad, pero al final quedaron 110. Entonces, al final, la población más o menos se mantuvo estable, pero en ese camino hacia esa estabilidad entre la capacidad de carga de esa población, hubo muchísimas fluctuaciones drásticas. Entonces, estos recordemos que solo son modelos, pero que nos ayudan a entender estos procesos que ocurren en una población. Ahora les vamos a poner un video donde se ve esta competencia intraespecífica que viven entre los árboles de abedul, pero antes también se va a ver otras partes que ocurren cuando se cae un árbol en un bosque y entonces se forma un claro y se ve de forma muy evidente las diferentes sucesiones ecológicas que van ocurriendo hasta llegar a los abedules. Entonces, la idea de este video es ver esta parte de la asociación y terminar viendo esta parte de la competencia intraespecífica. Esperamos que lo disfruten. El mayor huracán que azotó Gran Bretaña en épocas recientes llegó durante la noche del 16 de octubre de 1987. Antiguos bosques de varios siglos de vida quedaron arrasados. Para los árboles individuales como esta haya de 250 años fue una catástrofe, pero para otras plantas fue la oportunidad que llevaban décadas esperando. Las semillas de las que surgen estas plantas pueden proceder de plantas adultas que crecían en un claro hace más de un siglo. Desde entonces han estado durmientes en la tierra, pero ahora la luz las ha despertado para la vida. No tendrán este claro para ellas solas durante mucho tiempo, por lo que crecen rápidamente. Y la tierra, enriquecida por las putrefactas hojas del bosque, las alimenta bien. Al segundo año florecen. Son dedaleras. Las semillas de estas flores no germinarán aquí. No hay sitio para ellas. Tendrán que buscar un nuevo claro y también pueden tener que esperar décadas para encontrarlo.
La adelfilla compite con las dedaleras por este tipo de territorios, por lo que también se tiene que reproducir urgentemente. Las semillas de la adelfilla, sin otro apoyo que un poco de borra, serán transportadas a millones por el viento a zonas muy lejanas. Después de unos cuantos años, aparecen otras pretendientes que luchan por la propiedad del claro, jóvenes abedules. Es posible que la adelfilla no siga aquí mucho tiempo. Unos cuantos años después, la adelfilla ha desaparecido. Parece que los abedules han ganado, pero la tierra está perdiendo su riqueza. La mayoría de estos abedules comenzaron su vida hace unos 10 años, pero había muchos y la competencia fue intensa, por lo que a la mayoría no le fue bien en absoluto. Este está bien muerto. Este es uno de los vencedores que han sombreado a los demás. Pero ni siquiera este será el dueño final de este territorio. Ese premio será para una pequeña planta como esta. Un roble. Los abedules en la escala temporal de un bosque viven poco tiempo. Después de 40 o 50 años empiezan a sucumbir a manos de los hongos y las enfermedades. Los robles crecen más lentamente pero con más fuerza. Finalmente superarán a los enclenques abedules y captarán la luz del sol. Bien, quiero abundar un tanto en el ejemplo que estaba dando la maestra de los abedules y pasarlo, digamos, a un contexto agronómico. Supongamos que estos abedules que están, si viendo el ejemplo, están sembrados en densidades medias, bajas y altas. Y que la consecuencia de las densidades bajas, medias o altas tiene una consecuencia en el número de yemas, es decir, la proporción o la tasa de productividad, la tasa de producción. Pasémoslo a un contexto agronómico. En un contexto agronómico lo que andamos buscando casi siempre es cuál será la mejor densidad de población que yo puedo tener, ¿sí?, de acuerdo con los recursos y las condiciones que tengo presentes en un campo, en una parcela. Bien, entonces, no solamente es aplicar la receta. Este ejemplo de esta, ¿qué nos ilustra? ¿Qué podemos aprender de él? Que vamos a tener que buscar, de acuerdo a nuestros recursos económicos, recursos de tierra, recursos de agua, recursos de suelo, vamos a tener que buscar siempre o estar tratando de manejar ya en el terreno práctico las densidades apropiadas y no aplicar recetas como siempre se nos ocurre, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre plantas? ¿Cuál es el mejor distanciamiento, el arreglo que ustedes le llaman el arreglo topológico, para que no se establezca o se establezca una cierta competencia, pero que a mí me convenga, ¿sí? Quiero tener frutos grandes, de muy buena calidad, pues entonces voy a tener que bajar la cantidad o la densidad de árboles, ¿sí? Pero voy a tener, digamos, bajos rendimientos, ¿sí?
quiero aumentar el rendimiento sin sacrificar calidad, pues tal vez entonces voy a, digamos, a una densidad media, en la cual sí voy a bajar un poquito el rendimiento, pero sin perder posiblemente la calidad del producto que a mí me interesa o del producto que yo voy a cosechar. Ahora, si quiero tener una alta productividad porque el mercado no es tan demandante en cuanto a calidad, pues entonces puedo aumentar yo las densidades de población. Y voy a tener frutos más chicos de menor calidad, pero voy a tener, digamos, tal vez el mismo rendimiento, solamente que para un mercado diferente. Pues esto tiene, digamos, nos podemos clavar en, ¿cómo se llama?, en especular qué cosa es lo que más nos convendría en un momento dado, y pues no acabamos, ¿no? Depende qué especie, depende qué condiciones, depende qué recursos estemos hablando. A final de cuentas, este ejemplo visto en la naturaleza, pues nos está guiando para que nosotros lo hagamos, digamos, ya en un plano aplicado, siempre pensando, ¿cómo se llama?, cómo conectar estas cuestiones de conveniencia, en cuestiones agronómicas de conveniencia en cuanto a la calidad, en cuanto al rendimiento, en cuanto al deterioro de los recursos naturales. Vieron ahorita ustedes el ejemplo, ¿no?, el abedul. Se empieza a agandallar todos los recursos, pero la tierra, el terreno va perdiendo fertilidad y ya no va a ser, digamos, adecuado para ni esas condiciones, ni la fertilidad va a ser adecuada para eso, esa cantidad de abedules, y entonces los encinos o los robles en este caso, pues empiezan a ser dominantes. ¿Por qué? Porque empiezan a ser mejores competidores bajo esas condiciones de fertilidad y que están ocurriendo en ese bosque. Y entonces se da el desplazamiento de esa especie. ¿A nosotros aquí qué? Por ejemplo, en la densidad muy alta de algún frutal, tal vez nos convenga tenerla, pero la verdad es que vamos a agotar prontamente los recursos y vamos a tener altas tasas de mortalidad también en nuestro huerto. A lo mejor nuestro huerto, si lo teníamos proyectado para 15 años teniendo altamente productivo, posiblemente se nos reduzca, ¿sí? La vida útil de ese huerto se nos reduzca a 10 años, a 7 años, no sé. En fin, hay que estar siempre balanceando, pensando en balancear todas estas cuestiones de recursos, sí, de la naturaleza, pero también la conveniencia de tenerlos desde el punto de vista económico, lo que más a nosotros nos interese. Bueno, entonces agradecemos mucho estas explicaciones del profesor, porque realmente nos ayudan a vincular estos temas ecológicos con pues ya cuestiones agronómicas más aplicadas para nosotros. Entonces, vamos a continuar ahora con la explicación de patrones de crecimiento de la población. Bueno, antes de eso, nada más quiero comentarles algo rápido. En el video que vimos, donde se ven la asociación ecológica, es interesante que vayan identificando conceptos que ya hemos visto ecológicos. Por ejemplo, se vio muy claramente el proceso de dispersión de las semillitas, esas con pelitos. Se vio muy claro ese proceso de dispersión. También se vio, por ejemplo, los ciclos de vida de plantas anuales y semélparas, y también se vio ciclos de vida más largos, como de los abedules, entonces, y luego de los robles. Bueno, entonces vamos y continuamos con el tema de patrones de crecimiento de población, que muchos de ustedes al ver este video ya debieron haber investigado, ya debieron haber hecho una revisión y ya conocen hasta cierto grado. Entonces ahorita la idea de esto es que nosotros les ayudemos a hacer más completo ese aprendizaje de los patrones de crecimiento o modelos de crecimiento de las poblaciones o curvas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver primero que hay dos condiciones en las que vamos a estar desarrollando estos modelos de crecimiento de población. Una, donde no hay densidad o hacinamiento, que son poblaciones esparcidas, poblaciones
donde hay densidades bajas. Y en estas condiciones, pues las poblaciones crecen rápidamente, mucho, mucho, mucho. Y ahí dan lugar a lo que es el crecimiento exponencial. En este crecimiento exponencial, como dice este texto, las poblaciones crecen a bajas densidades, entonces crecen y se multiplican en el tiempo, y la tasa de aumento a la que va creciendo la población va a ser la tasa intrínseca de crecimiento natural de la población. Algo importante que destacar es una tasa intrínseca de crecimiento, porque cada población o cada especie tiene, digamos, su propio ritmo de crecimiento. Así como ahora vemos que hay enfermedades que son más fáciles de transmitirse y en este caso de contagiarse, que otras, de la misma forma, hay poblaciones que se reproducen más rápido, otras más lento. Por ejemplo, si hablamos de una bacteria, va a ser muy diferente al caso de un ser humano. Entonces, el crecimiento de la tasa de aumento de esa población va a estar dada simplemente por la tasa intrínseca de crecimiento de esa población, y no va a haber otro factor que la pare. O sea, va a crecer y crecer y crecer. Claro que nosotros sabemos que una población que crece de esta forma, pues va a llegar un momento donde se acaben los recursos. O sea, no puede crecer infinitamente. Pero este sería el modelo de crecimiento exponencial, y cuando hablamos gráficamente de esto, pues se va a ver de esta forma un crecimiento exponencial que cada vez va a tener una mayor aceleración en esa tasa de aumento. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en las poblaciones hacinadas? Bueno, ahorita nada más vean brevemente esta fórmula que nos dice de forma muy general que la población, el cambio en el tamaño de la población a través del tiempo va a estar dado por la tasa intrínseca de crecimiento de esa población. Entonces, eso se va a multiplicar por el tamaño de la población, y eso va a ser lo que va a estar aumentando. Entonces, entre más grande sea la población, pues más va a estar aumentando esa población. En cuanto a las poblaciones que experimentan hacinamiento, donde ya hay densidad de población y que por lo tanto ya va a estar participando en la competencia intraespecífica, entonces ahí ya va a haber cambios densodependientes en la tasa de natalidad y en la tasa de mortalidad, lo que va a dar lugar al crecimiento logístico que ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de curvas? Vamos a verlas. En este tipo de curvas ya no va a depender simplemente de la tasa intrínseca de crecimiento, sino que la tasa de aumento va a ir disminuyendo, ya no va a irse acelerando como aquí, sino va a ir disminuyendo conforme se va acercando a la capacidad de carga, que aquí la tenemos, capacidad de carga. Cuando la población se va acercando a una densidad donde ya empieza a haber competencia intraespecífica, entonces se va reduciendo su tasa de aumento. Y eso, bueno, más ahorita en un momento ya vamos a ver qué significan estas ecuaciones. Pasamos entonces a esos modelos matemáticos que explican estas curvas. Estos modelos matemáticos del crecimiento exponencial y el crecimiento logístico, o en forma de J o en forma de S, son los modelos matemáticos básicos en ecología y que han servido para hacer para desarrollar otros modelos en la ecología. Por ejemplo, modelos más complejos, como ya hablar de modelos para competencia o para depredación, de competencia interespecífica, pues ya son más complejos, pero estos modelos nos van a servir para entender esos otros. Y algo importante, que aunque son modelos
y que no reflejan al 100% la realidad de los sistemas naturales o de los sistemas ecológicos, sí nos ayudan a entender procesos importantes y nosotros ahorita vamos a ir entendiendo cómo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía aquí, que conforme nosotros vamos llegando a tener una mayor densidad, entonces va ocurriendo la competencia intraespecífica y entonces la tasa de aumento de la población va a irse reduciendo. ¿Por qué? Porque ya hay menos recursos, porque ya los organismos ya no pueden vivir y crecer adecuadamente y por lo tanto tampoco tienen suficientes recursos para reproducirse. Bueno, entonces, en estos modelos matemáticos vamos a ver de este lado primero el de el crecimiento exponencial y luego de este lado el del crecimiento logístico. Entonces, el crecimiento exponencial, como ya hemos explicado, se da en la ausencia de competencia intraespecífica, entonces este factor o esta variable no va a estar en nuestra ecuación. ¿Qué tipo de ecuaciones se van a estar utilizando aquí? Las ecuaciones diferenciales. Como podemos verlo aquí, la tasa neta de aumento de una población va a estar denotada por el cambio en la población por el cambio en el tiempo. Entonces son ecuaciones diferenciales. En este caso, tenemos esta ecuación que es la tasa intrínseca de crecimiento. Vamos a verlo en doble pantalla para tener más claro esto. Entonces, aquí tenemos la tasa intrínseca de crecimiento para una población. Entonces, la tasa intrínseca de crecimiento, hay que entender algo. Nosotros vamos primero a ver que el aumento del tamaño de toda una población va a ser la suma de todas las contribuciones que hagan los diferentes individuos de una población dentro de ella. Entonces, eso es la tasa promedio de aumento por individuo o la tasa de aumento per cápita o también la tasa intrínseca de crecimiento natural de una especie. Entonces, cuando estamos hablando de un individuo, estamos hablando de tasa intrínseca de crecimiento natural. Pero cuando estamos hablando de toda una población, nosotros lo hacemos con la contribución de cada uno de esos individuos a toda la población. Entonces, por eso es que nosotros, cuando estamos hablando de los cambios en el tamaño total de la población en el tiempo, lo tendríamos que dividir entre n para saber entonces R, que es la tasa intrínseca de crecimiento, la tasa por individuo. Para que quede claro otra vez, nosotros para conocer la tasa intrínseca de crecimiento que está dada por R, tenemos que conocer el cambio total en la población, que es de n, en el tiempo, que es el cambio en el tiempo que hubo, y todo esto lo tenemos que dividir entre el número de individuos de la población, que es n. Y eso nos va a dar la tasa intrínseca de crecimiento. Entonces, esta sería la ecuación para la tasa intrínseca de crecimiento en el modelo de crecimiento exponencial. Lo mismo, si nosotros queremos conocer la ecuación para la tasa neta de crecimiento, que es ya la tasa a la que va creciendo la población en su conjunto, en un intervalo de tiempo, sería solamente tener este incremento en el tiempo. Con eso ya tendríamos la tasa total neta de crecimiento, pero también podríamos calcularlo multiplicando la tasa intrínseca de crecimiento por el tamaño de la población, o sea, por n. Todo esto ustedes ya lo leyeron. Ahora, vamos a ver qué significa, cómo es la ecuación de la tasa del crecimiento exponencial, de la tasa intrínseca de crecimiento, pero en crecimiento exponencial, logístico. Bueno, ahí hay que agregarle a la ecuación la competencia intraespecífica. Ya no nada más va a estar R, sino ahí ya va a entrar la competencia intraespecífica.
Entonces, para ello vamos a usar esta tablita, esta grafiquita. Vamos a ver cómo vamos a entender, cómo vamos a agregar la competencia intraespecífica a la ecuación donde solamente se ocupaba antes para conocer el aumento de la población, solamente bastaba con la tasa intrínseca de crecimiento de esa población. ¿Cómo le agregamos la competencia intraespecífica? Bueno, vamos a ver que la tasa neta de aumento por individuo no se va a ver. Aquí tenemos, de un lado tenemos la tasa intrínseca de crecimiento, como lo podemos ver de este lado, y en el otro lado de la gráfica vamos a tener el número de individuos en la población o el tamaño de la población. Entonces, la tasa de aumento o la tasa intrínseca de crecimiento no se va a ver afectada por la competencia o por la densidad cuando n está muy cerca de 0. Prácticamente cuando la tasa intrínseca de crecimiento está muy cerca de 0, bueno, más bien la densidad está muy cerca de 0, entonces la tasa intrínseca de crecimiento prácticamente no se va a ver influenciada por la competencia intraespecífica porque están hay muchos recursos, no hay hacenamiento, etc. Pero conforme va creciendo la población y va aumentando la densidad, entonces la tasa intrínseca de crecimiento, o sea, R, va a llegar a 0, porque cuando llega la densidad a la capacidad de carga, como habíamos visto en otro momento, ya la población ni aumenta ni disminuye y por lo tanto R se vuelve 0. La tasa intrínseca de crecimiento se vuelve 0. Entonces, esto es algo muy importante para entender la ecuación que va a surgir, la ecuación logística. Entonces, nosotros vamos a asumir que la tasa intrínseca de crecimiento entre el punto A y el punto B va a ir disminuyendo linealmente. De forma que entonces la tasa intrínseca de crecimiento va a ir disminuyendo conforme se vaya acercando a la capacidad de carga. ¿Cómo podemos representar esto en una ecuación? Vamos a verlo con la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos la ecuación logística y aquí tenemos de un lado la tasa intrínseca de crecimiento. Entonces nosotros ahí vamos a ver que el aumento, la ecuación para cualquier línea recta va a ser igual, y va a ser igual a la ordenada de origen más la pendiente de x. Entonces, nosotros aquí recordemos en esta imagen que la ordenada de origen es R, porque ahí inicia la tasa intrínseca de crecimiento, en R, donde no se ve influida por la densidad, pero conforme va a ir aumentando, nosotros le vamos a agregar el factor de densidad de carga, que va a ser la pendiente de X. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la pendiente de X? Pues va a ser, va a ser R sobre K. R sobre K nos va a estar representando la pendiente de X, que es N. Entonces, esto nos dice que en una ecuación logística, R, la tasa intrínseca de crecimiento, va a estar disminuyendo en función de la pendiente conforme va aumentando la población. Entonces, conforme va aumentando la población o la densidad, va a ir disminuyendo la tasa intrínseca de crecimiento. Y así es como se obtiene entonces una ecuación donde le agregamos el factor de competencia intraespecífica. Y
lo mismo vamos a entender ahora para la tasa neta de crecimiento, que es como en una ecuación, en una población ya en general, como va a estar creciendo cuando hay competencia intraespecífica. Entonces ahí ya vamos a estar hablando de esta ecuación, que simplemente es un despeje de la ecuación de arriba, y nos va a estar diciendo en general cómo va a estar modificándose la población en general. Bueno, algo importante que tenemos que mencionar de esta ecuación logística es que pues describe ese crecimiento sigmoidal o en forma de ese que comentamos, y que, bueno, solamente es una ecuación, es un modelo, pero tiene la ventaja de ser muy simple, y que se ha hecho mucho trabajo y se ha llegado a conclusiones importantes a partir de esta ecuación. Otra cosa importante, ya nos vamos a ir a la pantalla completa, es que esta curva en forma de S, que proviene a partir de este modelo, es fácil de obtener en organismos crecidos en laboratorio, como microorganismos o animales con ciclos de vida muy cortos, pero ya en el mundo real no es tan fácil que nos quede una curva en forma de S o sigmoidal perfecta. Vamos a ver algunos ejemplos en estas gráficas. Aquí tenemos el primer ejemplo. Aquí esta gráfica es son bacterias, Lactobacillus, y pues están crecidas en laboratorio, y aquí se ve un crecimiento logístico muy perfecto, muy claro. Se forma la curva en forma de S, de forma pues muy acercada al modelo. Pero en la naturaleza, por ejemplo, aquí tenemos una planta anual, y esta población más bien pues tiene una curva sigmoidal semejante a lo que pudiera ser una curva sigmoidal, pero vemos algunas partes donde no cumple el modelo en S. Aquí lo que va a estar reflejando pues son otros factores que van a estar influyendo, no solo la competencia intraespecífica. Aquí ya podemos hablar de que puede estar participando la competencia interespecífica, la depredación, el mutualismo, algunos otros factores ambientales que van a estar dando otra forma a su crecimiento. Sin embargo, no siempre ocurre eso. También en la naturaleza podemos encontrar crecimientos con formas muy logísticas. Por ejemplo, aquí está la población de un árbol, Salix cinerea, y que después de que fue controlado una plaga de este árbol, que eran los conejos, pues mostró un crecimiento logístico muy ajustado al modelo. Y por último, ya para acabar con los patrones de crecimiento de la población, vamos a ver el concepto de reclutamiento neto, que es un concepto semejante a lo que hemos estado viendo, pero es otra forma para ver cómo incide la competencia intraespecífica en el crecimiento de las poblaciones. ¿Qué es el reclutamiento neto? Pues es el número de nacimientos menos el número de muertes de una población en un periodo de tiempo. Entonces, aquí podemos ver ejemplos reales graficados del reclutamiento neto. Aquí, por ejemplo, tenemos una población de truchas, y se ve como al principio, en el reclutamiento neto, pues al principio de una población va a estar cerca de cero, porque no hay individuos capaces de reproducirse. Entonces, no va a haber una diferencia tan grande entre los que nacen y los que mueren. Pero conforme va aumentando la población y va creciendo y van madurando los organismos, pues ya el reclutamiento neto va a llegar a su apogeo, y al final
de la población ya cuando no hay tantos individuos reproduciéndose y ya la mortalidad va creciendo, entonces ya también va a ir reduciéndose ese reclutamiento neto. Entonces, aquí tenemos la población de truchas. La forma más ideal que se tiene del reclutamiento neto, de la curva de reclutamiento neto, es semejante a esta de en medio, que es para una población de mosca de la fruta, donde la forma es de cúpula y tenemos el mismo fenómeno. Al inicio bajo el reclutamiento neto, un momento intermedio de reclutamiento neto alto y al final un reclutamiento bajo otra vez. Y aquí tenemos otra población de, ¿cómo se llaman, profe? Arenques. Arenques, ajá, de arenques, donde estamos teniendo el mismo fenómeno, pero si nos damos cuenta, son modelos y los modelos matemáticos, teóricos, pues no siempre se van a ajustar a la realidad, pero sí nos van a dar información de los procesos que están ocurriendo en cada una de las partes de, en este caso, de cómo está creciendo una población. ¿Qué modelo, joven? Crecimiento exponencial. No se diga más.